Estamos de regreso, gracias por seguir conectados con nosotros. En el programa anterior estuvimos compartiendo sobre ser profesionales de la fe. Y una de las cosas que decíamos es que necesitamos nosotros el conocimiento, ir a la palabra, poder escudriñarla. Pero también una de las cosas que necesitamos hacer es eso que hemos escudriñado, eso que hemos aprendido en la palabra, necesitamos empezarlo a vivir en el día a día. Y esa transición, cada vez que nosotros tomamos la palabra y la empezamos a vivir de forma práctica en nuestro caminar, es lo que nos va a ir convirtiendo en profesionales de la fe. No solo tener el conocimiento, sino empezar a vivirlo. Pero en Mateo 28:16 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Cristo está con sus discípulos, pastor, y está a punto de partir. Pero una de las cosas que Él les dice es: toda potestad me es dada. Y esa palabra potestad tiene que ver con una autoridad. Y es una autoridad que Él recibe por el sacrificio que tuvo en la cruz. Toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, se le es entregada. Pero ahora lo que Él le está diciendo es: esta autoridad que yo me la gané, que es mía, que yo la tengo, ahora yo se la voy a delegar a ustedes. Una autoridad que no tiene que ver con ser más que otro, no es una autoridad para tener una posición de liderazgo, no es una autoridad para sojuzgar a la gente, para someterla, sino que tiene que ver con una autoridad para poder impartir de lo que tienen y que tiene que ver con el reino. Entonces lo que les dice es: vayan y hagan discípulos. Y cuando estaba leyendo esta parte, se me venía siempre un cuadro muy recurrente en la iglesia, en el caminar cristiano, que son personas que vienen a los caminos del Señor, comienzan a tener una relación con Él, comienzan a escuchar de la palabra, se convierten en personas que dan buenos consejos, pero a la hora que empezamos a ver más profundo en el hogar, la relación con su cónyuge, la relación con sus hijos, nos damos cuenta que hay mucha grieta y literalmente hay como abismos entre el conocimiento que maneja de la palabra, pero la aplicación práctica que tiene. Y entonces pareciera ser que tenemos una situación en las iglesias donde es bien complicado conectar la palabra que yo manejo con mi vida práctica. Y entonces es ahí donde viene Jesús y les dice: vayan y hagan discípulos. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que de alguna forma esa es la manera como se puede conectar la transición del conocimiento a llevarlo a una vida práctica. Porque en resumen eso es ser un discípulo. Un discípulo es el que aplica lo que ha aprendido. Sin embargo, en esta ocasión queremos profundizar un poco para poder compartir con nuestros televidentes, todas las personas que nos están viendo, que están siendo parte de estas cosas que Dios quiere tomar en este tiempo para hacer de bendición en nuestras vidas, pero también de bendición en nuestras casas. Cuando Jesús habló, básicamente en Mateo 28, Jesús estaba haciendo el cierre de todo lo que fue su labor en la tierra. Nosotros podemos ver ahí, digamos, las dos facetas clave en la iglesia. Hay una primera faceta, yo le pudiera llamar la ala de un avión. Un avión tiene dos alas, para mantenerse en el aire necesita las dos alas. Una ala tiene que ver con el evangelismo, una ala tiene que ver con la predicación del evangelio, una ala tiene que ver con llevar el mensaje de salvación a las personas. Pero la otra ala que sostiene a la iglesia, que es clave para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, tiene que ver precisamente con hacer discípulos. O sea, es lo que complementa la labor de la iglesia.
Jesús, cuando caminó en la tierra, caminó en una faceta donde Él predicó el Evangelio, predicó las buenas nuevas de salvación. Pero si nosotros analizamos y evaluamos un poco el ministerio de Jesús, vamos a ver que la mayor concentración de su ministerio estuvo precisamente en la formación de discípulos. O sea, el mayor tiempo que Él ocupó en la tierra lo dedicó a los 12 apóstoles, a las 12 personas que se iban a encargar de llevar el mensaje una vez que Él partiera. Y ahí es donde nace la importancia del discipulado. O sea, la importancia del discipulado es que cuando nosotros logramos desarrollar un discipulado, cuando nosotros logramos ser discípulos, le podemos dar continuidad al mensaje que hemos recibido, que en este caso es el mensaje de Jesús, el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios. Si Jesús no hubiera podido desarrollar estos 12 hombres, quitando de ellos a Judas, pues que fue el que lo traicionó. Pero si Jesús no hubiera invertido este tiempo en estos discípulos, posiblemente el desarrollo de la iglesia que iba a venir después con Pentecostés, con todo lo que narra Hechos, no hubiera podido ser posible. Porque la esencia de un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es alguien que recibe una enseñanza, es alguien que captura una enseñanza, la guarda en su corazón y después se encarga de transferirla a otro. O sea, para la iglesia el discipulado se vuelve trascendental, porque para la iglesia la garantía de que la visión continúe, la garantía de que el diseño continúe, la garantía de que la iglesia no perezca en el tiempo, es que la iglesia pueda desarrollar verdaderos discípulos. Por eso Jesús en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y es interesante esa palabra naciones, porque esa palabra naciones viene de la palabra etnias, que quiere decir grupos de personas con características similares. Muchas veces nosotros hemos considerado que el ser discípulo o hacer discípulo es algo que tiene que ver con la iglesia misma, o sea, nos discipulamos hacia adentro, discipulamos a las personas que están dentro de la iglesia. Y eso es parte, o sea, todo creyente, como lo decía el pastor, que conoció al Señor, que recibió a Cristo, la fase siguiente es ser discipulado, crecer como discípulo. Pero cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, no solo estaba haciendo referencia al discipulado interno dentro de la iglesia, sino de poder salir fuera de la iglesia y transformar una sociedad, transformar a esos grupos con características similares, pudieran ser empresarios, pudieran ser hombres de negocios, diferentes tipos de características, pero que pudieran ser transformados con el mensaje del Evangelio. Pero lo valioso de esto es esto. Si yo como individuo quiero crecer, si yo como individuo la meta es alcanzar la estatura de Cristo, si yo como individuo quiero experimentar lo mejor de Dios, el camino o la pregunta que yo me debería hacer en este tiempo es si realmente estoy siendo un discípulo, si realmente estoy siendo enseñado y si realmente lo que se me está enseñando lo estoy capturando en mi corazón. Porque podemos recibir enseñanza, pero no necesariamente guardarla en el corazón. La definición en el original de discípulo es convertirse en un alumno, pero también tiene que ver con ser un aprendiz. Y esta palabra aprendiz en el diccionario es una persona que aprende algo, especialmente un oficio manual, practicándolo con alguien que ya lo domina. Es decir, un discípulo es un aprendiz y por tanto es alguien que toma el conocimiento, lo lleva a la práctica, pero en ese proceso hay alguien que está al lado de él enseñándole. Y entonces yo recuerdo en una ocasión hace unos cuantos años, en una capacitación en una de las compañías que tuve la oportunidad de laborar, me decían que una de las maneras de poder transmitir los conocimientos a los colaboradores tenía que ver primero con tomarlos y comenzarles a dar la teoría, darles los conceptos, darles los procesos. Pero lo segundo tenía que ver con ir ahora a la práctica. Entonces era tomarlos, llevarlos y todo lo que les enseñamos ahora enseñárselos en lo práctico, lo que teníamos que hacer. Y una vez que pasaba eso, ahora venía la siguiente etapa. La etapa en que ahora ellos lo hacían y uno solo miraba. Y finalmente la última etapa era cuando ya los dejábamos solos que fueran. Entonces tenía que ver con todo un proceso de acompañamiento.
Entonces, cuando nosotros escuchamos que Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos, nosotros necesitamos entender que hay una asignación para nosotros para ir a ser discípulos. Pero antes de ir a ser discípulo, yo necesito ser un discípulo. Y me gustó mucho la pregunta que usted hizo, porque la pregunta para nosotros tendría que ser hoy si yo estoy siendo un discípulo. Y para respondernos, tendríamos que preguntarnos, ¿estoy aprendiendo? ¿Qué nuevo aprendí hoy? No sobre la ciencia o lo que el mundo está hablando, sino sobre la palabra de Dios. ¿Qué cosas estoy aprendiendo hoy? Y más que quedarme en esa condición de aprendizaje en conocimiento, es poderlo llevar a la práctica, cómo lo estoy viviendo. Y eso es interesante, pastor, porque cuando uno comienza, por ejemplo, el perdón es uno de los top 5. Cuando uno viene al Evangelio, el perdón, la paternidad son cosas que van a estar ahí presentes, que van a ser clave porque todos de alguna manera tenemos asuntos que resolver con el perdón. Entonces, la palabra nos dice que tenemos que perdonar, pero nosotros decimos, yo no lo perdono. ¿Por qué lo voy a perdonar? Si lo que me hizo fue algo imperdonable, yo no puedo. Y algunas personas dicen que lo perdone Dios, pero yo no. Y realmente nosotros vamos a entender que el perdón no tiene que ver con olvidar, sino que el perdón tiene que ver con soltar algo que no le está generando nada a esa persona que nos hizo el daño. Esa persona está tranquila. Realmente los que están complicados somos nosotros, los que estamos atados, los que estamos esclavizados a eso. Pero cuando lo soltamos tenemos la libertad. Entonces, en ese ejemplo muy común tenemos el conocimiento de que tenemos que perdonar. Y posiblemente le demos el consejo a otro. Sin embargo, carecemos de la parte viva, la parte práctica que nos convierte en discípulos. Que yo no solo tengo el conocimiento, sino que lo aplico. Vamos a ir a un corte y regresamos.